Gloria al Señor por esas alabanzas que, si usted estuvo cantando y poniendo atención, nos hablan de el Señor revelado, de cómo Jesús se ha revelado. Y Jesús no solamente se ha revelado en cuerpo, en carne, sino también de una forma majestuosa y en forma gloriosa. Así de que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Éxodo capítulo 19. Estamos estudiando el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 19. Qué bueno si usted nos acompañó el día de hoy al ágape de la mañana, porque hoy vamos a salir a las 2 de la tarde, hermano. Ya están comidos, así de que no hay problema, hay tiempo para la palabra. Estos ágapes, hermanos, que nosotros hacemos, es primera vez que lo hacemos en la mañana, a las 8 de la mañana. Y fue un buen momento, fue un momento bonito para compartir entre los hermanos, que justamente para eso son los ágapes. Los ágapes, si usted se recuerda, lo hemos explicado, tiene que ver o está relacionado con la comida del Señor, con la cena del Señor, pero eso es algo que hacemos con todos los hermanos, con todas las personas que nos visitan. Compartimos un poco de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos ha hecho en nuestra vida y lo que la salvación que Él nos ha dado. Entonces son buenos momentos para compartir. Espero yo que los próximos ágapes también haga el esfuerzo de venir. No todos van a ser en la mañana, no se preocupe, ¿verdad? Algunos van a ser después del culto, como siempre lo hemos hecho, pero también vamos a hacer estos de desayuno que son bastante buenos. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Vamos en el versículo 16, si usted es primera vez que nos acompaña, vamos estudiando los libros de la Biblia, versículo por versículo, pasajes por pasajes, y ahorita vamos ya en Éxodo capítulo 19, versículo 16, lo vamos a terminar ahora hasta el 25. ¿Lo tiene ya conmigo? Léalo conmigo, dice: aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Acompáñame a orar. Padre celestial, te reconocemos en esta preciosa mañana como el único y verdadero Dios, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios trascendente, el Dios inmanente, el Dios completa y absolutamente santo, merecedor, Señor, de toda nuestra reverencia, de todo nuestro temor y de todo nuestro respeto. Concede, Señor, por tu Espíritu Santo, que esta mañana podamos temerte a la luz de las Escrituras, que a medida vayamos conociéndote, el temor, Señor, en nuestros corazones crezca cada día más, pero al mismo tiempo que podamos confiar en la obra de tu Hijo Jesucristo por nosotros, para salvarnos y acercarnos verdaderamente a ti. Gracias por el Evangelio, gracias por la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo de manera que te deleites en nuestra vida, ahora y hasta el último de nuestros días.
Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hemos estado hablando acerca de este libro tan maravilloso, tan importante como es el libro del Éxodo. El libro del Éxodo no solamente está escrito para contar la historia del pueblo de Israel, sino también para recordarnos a nosotros cuán importante es la salvación que Dios nos ha dado y cuáles son los elementos de esta salvación que Dios nos ha otorgado. Hemos hablado en muchas ocasiones de las similitudes o de la forma en la que se prefigura nuestra salvación y cómo se prefigura nuestra vida a la luz de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en Egipto. Así como los sacó de Faraón, los libró cuando ellos no podían ser librados, los mete al desierto con la promesa de la tierra prometida. De la misma manera lo hace con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros no podíamos librarnos a nosotros mismos, necesitábamos urgentemente de un Salvador, el cual fue Dios mismo quien se hizo carne, habitó entre nosotros, murió por nosotros después de haber vivido una vida perfecta y ahora nos acercó al Señor. Este momento, la vida del creyente, y eso es lo que yo quiero que usted vea a partir de Éxodo 20 en adelante. Prácticamente vamos a pasar todo el libro del Éxodo delante de este monte santo, delante de Dios, dando los mandamientos, las leyes, los preceptos durante casi 20 capítulos, 10, 12 capítulos, 15 capítulos más. El Señor va a no solamente dar su ley, sino que a través de Moisés va a dar la explicación de esta ley. Y ahí es donde vamos a pasar durante las próximas semanas. Porque esto es importante, porque el pueblo de Israel escuchó atentamente la voz del Señor, escuchó el mensaje de la ley de Dios y escuchó la forma en la que esta ley se aplicaba a la vida del pueblo, las distintas formas en las que cada uno de los mandamientos tenían que ser vividos. Y esto fue delante del Señor, delante de este monte. Si se recuerdan, la semana pasada veíamos que los ancianos, cuando Moisés les dijo a los ancianos, esto es lo que Dios dice, los ancianos respondieron y dijeron: haremos todo lo que el Señor nos mande. Haremos todo lo que el Señor nos diga. Esa tiene que ser la actitud con la que nosotros venimos aquí a escuchar la palabra del Señor. Cuando venimos a escuchar la palabra del Señor, no es para decir: esto a mí no me parece, esto es muy duro, esto yo creo que no debe de ser así. Si fuera así, nadie sería cristiano. No es para eso. Es para que usted escuche que si acá está escrito en la palabra del Señor, usted pueda responder con un corazón obediente, con un corazón animado de que está delante de la presencia del Señor y decir: haremos todo lo que el Señor nos ha mandado. Eso es el pensamiento último, el pensamiento final con el que todos nos tenemos que ir de acá. Curiosamente, yo escucho muchas veces que los hermanos dicen: no, qué duro el sermón, puchica, qué difícil, qué terrible, no, golpeador, no, bien machetudo estuvo hoy el sermón. Pero nadie dice: haremos todo lo que el Señor nos dice. No, nos maravillamos de la exposición de la palabra, nos maravillamos de lo impresionante que es la Escritura y decimos: ¿cómo no pudimos ver esto antes? Si es que de donde venimos no nos explicaban así. Si nos hubieran explicado esto antes, otra cosa sería. Mentira. Te lo están explicando hoy. Y aún así te vas a tu casa y decís: pues sí, pero uno es pecador, cuando te están enseñando el pecado. Cuando te están diciendo: menos mal que vas a la iglesia, y vos también, vos ni me digas, cada quien con su relación personal con el Señor. Nadie se va de aquí diciendo: haremos todo lo que hemos escuchado. Señor, danos la fuerza. Tenemos esa promesa que has escrito la ley no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, y has puesto tu espíritu en nosotros para que andemos en tus caminos, para que andemos en tu precepto. Ayúdanos, vamos a empezar una nueva semana. Ayúdanos a caminar en santidad. Queremos hacer todo lo que hemos aprendido. Nadie.
¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Esta semana hablaba con una persona y me decía, es interesante toda la teología que estamos aprendiendo, pero ¿cuánto de eso estamos practicando? Y fíjese que es bien interesante la pregunta que me hizo. ¿Ya? Sí, la gente se está yendo con un concepto de Dios muy fiel, muy exacto a la palabra, pero ¿cuánto de eso estamos poniendo por obra? ¿Cuánto de eso realmente estamos viviendo? Y yo creo que aquí es donde está el meollo del asunto. Conocemos teología, y póngame atención con esto, conocemos teología, pero no conocemos al Dios de la teología. Una cosa es, y eso es algo maravilloso, una cosa es que las tablas se nos hayan presentado y otra cosa muy diferente es que conozcamos al Dios de quien provienen esas tablas, de quien provienen esas tablas. Es muy diferente, y póngame atención con lo que le quiero explicar, porque cuando Dios revela su ley, no está revelando simples mandatos, está revelando su carácter, está revelando lo que Él es, está revelando lo que Él espera de su pueblo. ¿Y por qué tenemos nosotros que hacer lo que Dios dice? Porque si usted lo conoce verdaderamente, no hay otra forma de responder. Si usted conoce a Dios verdaderamente, no hay otra forma en la cual el creyente tenga que responder que no sea en obediencia. No hay adoración sin obediencia. Adoración no es venir y levantar las manos. Adoración no es arrodillarse y llorar. No, eso no es adoración. Es parte de, pero la adoración se resume en una palabra: obediencia. Y tanto te cuesta obedecer que llorás. Tanto te cuesta obedecer que cuando logras obedecer levantás tus manos y das gracias. Pero no podés separar una cosa de la otra. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Qué nos puede ayudar? Y esto es importante que usted entienda. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros a ver la ley de Dios de una manera tan maravillosa, tan gloriosa para el Señor y tan beneficiosa para nosotros? Es ver realmente quién es el Dios que ha dado esta ley. Si usted no conoce al dador de la ley, usted nunca va a estar motivado a cumplir la ley. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces fíjese qué interesante. Los israelitas están a punto ya de conocer a este Dios, y esto es un capítulo antes o un par de versículos antes de que Dios revele su ley. Antes de Dios dar los mandamientos, Él quiere mostrarse quién es Él, cómo es Él, para que el pueblo no tenga el atrevimiento de poder decir: vamos a modificar esto de una forma que le guste más a la gente. Esto es algo que Dios se revela. Él se revela como Él es, para que nosotros podamos a través de la ley amar al Señor. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, quiero que entienda algo, amado hermano. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, no solamente lo llama para estar unidos con Él, sino para que tengan comunión con Él. Y aquí es donde está la parte complicada, y póngame atención con esto, porque para estar unidos con Él no hay nada que usted pueda hacer. Es Él quien soberanamente te une con Él a través de Cristo. Eso fue lo que Dios hizo. Esta gente no pudo buscar al Señor. El Señor tuvo que buscarlos a ellos en base a la promesa que había hecho a los antepasados, y se une, los trae. El Señor los trae delante de Él y los pone frente a frente. Ya están unidos, están entrando en una relación. Ojo, ahora, no hay nada que usted pueda hacer para mantenerse unido a Él. Eso es algo increíblemente bueno, porque quiere decir de que su permanencia en el Señor depende de Él y no de usted. Gloria a Dios por eso. Pero tener comunión con Él es otra cosa. Estar unidos con Él es a través de Jesucristo para nosotros como creyentes, pero tener comunión con Él es algo bidireccional. Es algo que usted tiene que hacer. Y eso es complicado. ¿Sabe por qué es complicado? Porque usted es increíblemente pecador y Él es terriblemente santo.
es algo difícil. Nadie puede decir, nadie que ande en un pecado determinado, empedernidamente perdido en el pecado, no puede decir que tiene comunión con Dios. Aquel que está pecando, dice Juan, ¿ya? Y el que vive en pecado, es la idea, no puede decir que ha conocido a Dios. No puede decir que ha conocido a Dios. La unión con Dios sí es importante, pero la comunión es lo que nos permite a nosotros experimentar todo lo que Dios es. Dios requiere que su pueblo aprenda a confiar en Él. Dios requiere que su pueblo aprenda a deleitarse en Él. Dios requiere que su pueblo aprenda a obedecerle a Él. Y eso solo es resultado de la comunión. ¿Qué es parte de la comunión? Venir a la iglesia es parte de la comunión. No solamente con los hermanos, con Él también. Estudiar la palabra es parte de la comunión. Orar es parte de la comunión. Responder de forma piadosa a las diferentes circunstancias de la vida es parte de la comunión también. Amar a los hermanos es parte de la comunión con Él también. Y todas esas cosas son cosas que usted tiene que hacer. A veces las personas dicen, es que yo no lo siento en mi corazón. Si es que tu corazón podrido y pecaminoso nunca va a querer las cosas que Dios quiere. Es algo sobrenatural querer las cosas que Dios quiere. Y ese es un camino que da como resultado la comunión. No sé si usted lo ha visto, pero en muchas ocasiones usted con su esposa, por ejemplo, con su esposo pueden tener formas de pensar diferentes, pero la comunión, el estar relacionándonos, nos hace al final tener una misma forma de pensar. Eso suele suceder. Tal vez usted no estaba de acuerdo en algunas cosas de cómo nosotros las hacemos acá en la iglesia, pero ahora que está en la iglesia y entiende y tiene comunión con la iglesia, ahora usted dice, no, si tiene lógica lo que están haciendo. Tiene sentido, tiene razón, pero el cambio de pensamiento también es parte de la comunión. Ahora, de nuevo, ¿por qué es importante entender esto? Porque para tener una comunión con Dios, usted tiene que saber quién es usted y quién es el Dios con quien va a entrar en una relación. Y el Dios con el que nosotros nos relacionamos, amado hermano, es un Dios que hay que conocerlo tal cual la Biblia lo expone. Entonces, aquí en este pasaje, tal vez usted va a decir, es muy parecido al de la semana pasada, y yo lo creo así. Ya prácticamente son los mismos elementos, pero ¿por qué son los mismos elementos? Porque Dios le quiere recordar una vez más que no es fácil tener una comunión con Él y que hay que tenerlo a Él en una correcta perspectiva. Entonces hay tres categorías que yo creo que tenemos que entender acerca de Dios para nosotros podernos tener una comunión con Él de manera correcta. Y primero es entender que Dios se revela. Es un Dios que se revela. Y se revela de formas increíblemente maravillosas. Mire lo que dice el versículo 16. Aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana. ¿Por qué el tercer día? Bueno, el Señor había dado 3 días de preparación al pueblo porque Él los iba a visitar. El Señor entiende, el Señor quiere que el pueblo entienda, mejor dicho, que reunirse con Él no es algo casual. Reunirse con Él no es algo del día a día. Reunirse con Él requiere preparación. Eso es lo que Dios está queriendo comunicar al pueblo. Entonces el Señor les da 3 días y 3 días para que ellos laven sus ropas. 3 días para que ellos se abstengan de relaciones sexuales. ¿Se recuerda que lo veíamos la semana pasada? Y 3 días para que ellos mantengan una distancia entre el monte y ellos. 3 días para reflexionar en todo esto. 3 días para consagrarse. Posiblemente, seguramente, creo yo, que hubieron sacrificios de animales. Tal vez la Escritura no lo dice, pero la consagración por lo regular requería algunos sacrificios. Posiblemente hubo sacrificios de animales, posiblemente hubo tiempo de meditar en lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho, y además lavaron sus ropas, se abstuvieron de relaciones sexuales y guardaron distancia.
Esto simboliza, amados hermanos, que hay una diferencia increíblemente grande y marcada entre el Dios puro y el pueblo depravado. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces fíjese qué interesante, viene Dios y siga leyendo conmigo. Cuando llegó la mañana hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Póngame atención con esto. A esta manifestación visible de Dios se le llama teofanía. Una forma en la que Dios se revela y es una forma, póngame atención con esto, tangible a los sentidos, al oído, al tacto, a la vista, al gusto inclusive, ¿ya? Cuando Dios se revela de una forma en que los sentidos limitados que nosotros tenemos puedan percibirlo a Él. Y no hay otra forma en la que nuestros sentidos puedan hacer eso, sino es a través de las cosas creadas. No es que Dios esté realmente habitando en medio de una nube, se presentó en una nube porque es lo que nosotros podemos entender. No es que Dios sea un fuego y que Él se esté quemando y usted podrá decir: pastor, ¿y cómo se consume ese fuego? ¿Hay aire allá en él? Porque sin aire no puede existir el fuego. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios se manifiesta en una forma que usted y yo podamos entender. Pastor, ¿será que cada vez que Dios habla con sonido de trueno? O sea, que cuando lo escuchamos, que escuchamos los truenos, ¿es Dios que nos está hablando y nos está diciendo algo? No es eso, es de que Dios utiliza las cosas creadas para manifestarse. Lo más imponente, lo más maravilloso, lo más grande, Dios lo utiliza como parte de la creación para que usted entienda cómo es Él, no quién es Él. ¿Cómo es Él? Eso no es todo lo que Dios es. Estoy más que seguro de eso. Hay un teólogo que dice que cuando nosotros estemos en la gloria, todos nuestros sentidos van a estar maximizados de una forma que vamos a percibir toda la gloria de Dios de una forma que jamás hemos percibido. Nuestros ojos, si vieran la gloria de Dios, se queman. Nuestros oídos, si escucharan, decía un teólogo por ahí, si nuestros oídos escucharan verdaderamente la voz que creó la luz, nos morimos, nos destruimos en ese mismo instante. Si nosotros pudiésemos presenciar realmente o acercarnos realmente al Señor por nuestras propias cuentas, estaríamos fulminados. Entonces fíjese qué interesante. Porque la venida de Dios se produce en medio de una manifestación increíble de cosas naturales, pero eso no quiere decir de que no sea sobrenatural lo que está pasando. Fíjese, hay truenos y relámpagos. ¿Alguna vez usted le ha caído un rayo cerca de la casa? Yo me recuerdo hace un par de años atrás, cayó un rayo que hasta el módem del internet me quemó. Pero un rayo, hermano. Yo pensé que era una bomba. ¿Ya? Es una explosión. Ahora imagínese eso 50 veces por segundo. Porque ellos estaban delante, ellos no escuchaban los truenos lejos, ellos estaban escuchando los truenos que estaban cayendo en ese momento. Y los relámpagos, porque son dos cosas diferentes. Ya el relámpago es la luz que se destella. ¿Alguna vez usted ha visto relámpagos de día? Ahora imagínese todo el cielo iluminado a puro relámpago.
Y esa es una de las formas en las que Dios más le encanta manifestarse. Salmo 77 dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo y la tierra se estremeció y tembló. Eso es algo que el pueblo de Dios creía. No es algo naturalista. No vamos a dar una explicación natural a todas estas cosas. No, es que en ese momento había una lluvia meteorológica y no hay qué, y tratar de dar una explicación. No. Los autores de las Escrituras reconocen de que esto es algo sobrenatural que estaba aconteciendo. Apocalipsis 4 dice: del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo. Fuego, truenos, relámpagos, temblores, eso es lo que caracteriza a Dios. Cuando usted oye un trueno, no dice: ay, qué bonito el trueno, se asusta. ¿Qué pasa cuando tiembla, hermano? ¿Qué pasa cuando tiembla? Fíjense que es bien interesante, porque cuando en el grupo de la iglesia tiembla, escríbeme: ¿están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Ya quisiera yo que después de una exposición de la palabra donde podamos ver a Dios en su majestad, ¿verdad? Después del domingo en la tarde, hey, ¿están todos bien? ¿verdad? ¿Están todos bien? Porque eso es lo que pasa, hermano. Eso es realmente lo que está sucediendo. Estamos siendo expuestos al Dios verdadero. No es algo fácil, no es algo sencillo lo que está pasando. Apocalipsis 8:5 dice: el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y terremotos. Me encanta a mí, la gente está equivocada, pero me encanta que cuando hay un gran temblor, la gente ya se va a acabar el mundo. Fíjense, de manera muy vana o muy vaga asocian los terremotos con la presencia del Señor y el fin del mundo. Porque es que así lo ha diseñado el Señor. En tu corazón está la idea de que en algún momento este mundo va a terminar, y va a terminar de manera catastrófica. Apocalipsis 11:19 dice: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, y además granizo, una fuerte granizada. Eso, pastor, ¿cómo es posible que haya fuego y al mismo tiempo hielo? No sé, hermano. No le puedo explicar. Sabemos que eso ya sucedió en una de las plagas de Egipto. ¿Ya? Cayó fuego y granizo. Sabemos que también ya cayó fuego para el juicio de Sodoma y Gomorra. Entonces, fíjese qué interesante. Cuando el Señor se presenta entre truenos y relámpagos, también la idea que estas personas tenían en el desierto es que la última vez que el Señor había descendido con truenos y relámpagos, se terminó 2 ciudades enteras, que fue Sodoma y Gomorra. ¿Se puede usted imaginar estar ahí y ver ese montón de fuego y humo descendiendo? Y truenos y relámpagos. Y usted tiene en su memoria que par de cientos de años atrás una ciudad fue consumida, 2 ciudades fueron consumidas por eso mismo que está pasando ahí, hermano. Eso es algo de afligirse. También dice que había una trompeta extremadamente fuerte. Estuve tentado a traerme el shofar que tengo en la casa, pero en el otro sermón se las traigo. No es para ahuyentar los espíritus, ¿no? Pero me gustaría ponerlo aquí en el micrófono y las bocinas a todo volumen, para que usted más o menos tenga una idea de cómo sonaba eso ahí en el monte. No crea que es un no, eso era sonido 3D, hermano. Cada uno lo estaba escuchando, que le retumbaron los oídos. Era un sonido de trompeta, no se oía lejano, se oía cercano, se oía fuerte, se oía terrible. Y cada vez que la trompeta sonaba en el Antiguo Testamento, por lo regular estaban anunciando la venida de un rey. Así que interesante, porque a medida que
el Señor iba bajando en el monte, la trompeta, dice, iba sonando cada vez más fuerte. La gente tenía que darse cuenta que lo que estaba llegando a ese monte era el Dios Rey eterno. Apocalipsis 1:10, este es el mismo, le estoy contando el principio en el Éxodo y el final en Apocalipsis. Apocalipsis 1:10 dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Una gran voz como sonido de trompeta. Eso más parece un grito, ¿ya? Algo que retumba. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esas. De la misma forma imponente, maravillosa, reveladora en la que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, lo va a hacer nuevamente en su última revelación, el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y además dice que había una espesa nube. Segunda de Crónicas 5:14, no lo busque, solo se lo leo. Dice: los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. No sé yo si las iglesias que ponen máquinas de humo es lo que tratan de imitar, ya la presencia del Señor con un humo todo cholero. Este humo no era un humo cholero, hermano. Este era un humo que no se podía entrar. Era una nube tan densa, dice la Escritura, que si alguien estaba dentro cuando la nube estaba ahí, nadie salía. Y cuando la nube descendía y la gente estaba afuera, nadie entraba. No se podía. Era algo totalmente espeso. No me imagino yo cómo puede ser. Los ojos de los seres humanos estaban viendo una nube, pero al momento de acercarse eso era más denso que una nube. Era impenetrable. Amado, cuando usted ve esto, póngame atención con lo que le voy a explicar. No tenemos muy clara la definición de lo que Dios quiere, pero sí tenemos claro lo que Dios es. Le repito, y póngame atención con esto. Al principio, de una vez entendemos que Dios se ha revelado, no tenemos muy claro qué es lo que Dios quiere. A esto se le llama una revelación general. Dios se ha revelado, bueno, es una revelación específica porque Él se revela, pero el mensaje directo de qué es lo que Él quiere no lo sabemos. Pero sí sabemos quién es y cómo es el que lo ha revelado. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Y eso yo creo que es importante, hermano, porque todo lo que usted y yo debemos y podemos, póngase con esto, todo lo que usted y yo debemos y podemos pensar acerca de Dios está regido por lo que Él se ha revelado a ser. Ninguno de los que estamos acá, ni el pastor, ni su pastor, ni el pastor de otra iglesia, tiene la autoridad de definir a Dios por fuera de los rangos que Él ha establecido. En la forma en la que Él se ha querido revelar, esa es la forma que el pueblo lo tiene que conocer. Es un Dios temible. Sigue siendo un Dios temible, sigue siendo un Dios inacercable, sigue siendo un Dios apartado, sigue siendo un Dios santo, sigue siendo un Dios que al final de los tiempos va a hablar, y cuando hable van a haber truenos, van a haber relámpagos, van a haber terremotos y va a haber fuego que va a consumir. Sigue siendo ese mismo Dios. Dios no es menos que eso ni más que, puede ser más que eso, pero no menos que eso. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Ese es el Dios. No podemos bajar ese estándar, no podemos bajar eso que Dios ha revelado ser. Lo decíamos la semana pasada, muchas personas creen de que ese era el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento ya no es así. Amado hermano, sigue siendo el mismo Dios. Por eso creo yo que es peligroso que habiendo tenido, y póngame atención con esto, habiendo tenido una imagen de este Dios como es,
mucha gente lo presente simplemente como un señor barbudo. Hay una visión de Daniel que habla que así es, que se manifiesta de esta manera, pero solamente por eso, solamente así, lo vemos como un abuelito buena onda, ¿no? Esa es la imagen pervertida que la iglesia tiene de Dios hoy en día. La iglesia no ha entendido que Dios es un Dios santo, no ha entendido que Dios es un Dios imponente. Ni tan siquiera nosotros entendemos qué tan imponente es Dios. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, no te está preguntando si querés, te está demandando que lo hagas. Pero ¿sabe por qué nuestro corazón pecaminoso no tiene ese miedo? Porque no conocemos verdaderamente a Dios. Nadie puede decir, ese no es el Dios que yo adoro. Él es bueno, Él le gusta a todo el mundo, Él ama a todo el mundo por igual. Ese no es el Dios de la Escritura. Ese no es el Dios de la Escritura. Cualquiera puede venir. Sí, cualquiera puede venir, pero hay consecuencias. De hecho, todos vamos a venir delante de Él un día. Todos. Pero creer de que Dios es totalmente agradable y no es temible es una distorsión del Dios de la Biblia. Tal vez usted podrá decir, pastor, eso ya lo vimos la semana pasada y Dios quiere que se lo repita porque este es un pasaje diferente. Y mire qué interesante. El pueblo respondió aterrados. Así respondió el pueblo. El pueblo respondió que cuando vio esto que estaba pasando en un desierto, en un monte seco, viendo que había fuego, que había humo, y de dónde salía este humo, de dónde salía este fuego. Y fíjense qué interesante lo que le voy a explicar, porque ellos ya habían visto una manifestación de fuego de parte de Dios. Desde el momento en que salieron de Egipto, ya habían visto una nube y habían visto un fuego. El fuego lo veían en la noche y la nube la veían durante el día, pero juntos de esta manera nunca la habían visto. Esto fue aterrador para ellos. Cuando ellos vieron esto, respondieron en reverencia y en asombro. Póngame atención con lo que le quiero explicar. La única forma correcta de responder a un Dios revelado de esta manera es reverencia. Es temor, es asombro. Esa es la única manera. No hay otra. Apocalipsis 4:8 dice: los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No sé si algunos de ustedes han visto en TikTok una imagen de un diseñador que hizo cómo supuestamente podrían ser los ángeles, y que daba un círculo, daba vueltas y tenía muchos ojos y alas y ojos en las alas y ojos por todos lados. Hermano, usted lo ve y usted dice: uy, qué miedo. ¿Sabe por qué nos impacta tanto eso? Porque la imagen que tenemos de un ángel es un bebé con pañales y 2 alitas. Esa es la imagen que tenemos, una imagen pervertida. Claro, cuando usted le dice: se le apareció un ángel, ay, qué lindo los ángeles, mi ángel de la guarda. ¿Se puede usted imaginar un ángel de la guarda como esos que lo ande siguiendo todo el día? Y que lo anda guardando de que usted no peque, no solo de que no le pase nada, sino que usted no peque. Si tiene ojos por todos lados, hermano. Ojo, no estoy diciendo que así son
pero estoy diciendo que cuando la imagen se acerca lo más posible a la descripción de la Escritura, nos causa temor, porque es algo que nunca hemos visto. Ahora imagínense a Dios. Ahora imagínense a Dios. ¿De qué manera podemos responder cuando nos hemos encontrado con este Dios verdadero? Que entendemos que este es el Dios verdadero. Job lo entendió súper bien. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todos se quedan hasta ahí, fíjese. Yo he escuchado tantas veces repetir ese texto. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando hay un milagro, veo una sanidad, de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando te saca de un peligro, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero fíjese que ahí no termina el versículo. El versículo dice, en la versión textual de la Biblia textual, dice: de oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. ¿Sabe qué es polvo y ceniza? Duelo, hermano. Dolor, sufrimiento. Yo no entiendo por qué la iglesia dice: ay, no se siente la presencia. Hermano, si salís aquí sintiéndote la persona más miserable del mundo, estuviste delante de la presencia del Señor. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Ay, no, qué aburrido, mejor algo más divertido. No sé qué Dios anda buscando, porque Dios no es un payaso para entretenerte. Dios es un Dios que cuando se revela tenés que temerle. Ese es el Dios de la Escritura. Esa es la única forma. Usted me puede decir: pastor, pero ¿y por qué Dios va a querer que tengamos esa imagen de Él más bonita, la imagen de Jesús, más bonito? Sí, no es que esté mal, pero primero tiene que entender quién es el Dios que se reveló en Cristo. Porque Él no solo es un cordero, también es un león. Él no solo es manso y humilde, es poderoso, es todopoderoso, es soberano y es el destructor último de todas las cosas. Esa es la imagen completa del Señor. Pastor, pero ¿y por qué Dios quiere que le temamos así, de esa manera? A mí ya me dio miedo. Porque tal vez así podés cumplir la ley. Y ya se lo voy a mostrar más adelantito. Pero quiero que entienda que lastimosamente vivimos hoy en una época donde la mayoría de las ideas que nosotros tenemos acerca de Dios no le llegan ni a los talones de la majestad que Él es. Y el problema, amados hermanos, es que cuando tenemos una imagen distorsionada de Dios, la irreverencia al Señor se vuelve parte de nuestra vida. Y eso es grave. Un pueblo que no sepa cómo acercarse, un pueblo que no sepa cómo vivir para el Señor y sigue viviendo de manera irreverente, es grave. Es grave. Es bien grave. La iglesia lastimosamente se ha vuelto totalmente informal con respecto a Dios. La iglesia es a menudo irreverente en la forma en la que se acerca, en la forma en la que hace las cosas, en la forma en la que lleva a cabo su tarea. Y una de las cosas que este pasaje nos deja claro es que con este Dios no se puede jugar a ser irreverente. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Con este Dios no se puede jugar a ser irreverente. Usted podrá decir: pastor, pero ¿por qué Dios no nos consume como antes? Porque te tiene paciencia, pero eso no quiere decir de que está de acuerdo con lo que estás haciendo. Entonces creo yo, amados hermanos, que hay cosas que debemos cambiar. No es el mundo quien tiene que definir nuestra visión de Dios, somos nosotros quienes les tenemos que decir al mundo quién es Dios. Y mientras nosotros estemos actuando y obrando de maneras irreverentes, no le podemos decir al mundo quién es el Dios santo que adoramos.
Empieza por nosotros, empieza acá en la iglesia del Señor. Hay algo fascinante que la gente tiene que saber, y es que Dios es aterrador, es peligroso, pero al mismo tiempo es asombroso. Dice un teólogo por ahí, en su presencia tenemos que estar azotados por el terror, pero atados por el anhelo. Azotados de que venimos a estar delante del Señor, a ser expuestos nuestros corazones, pero al mismo tiempo anhelantes de todo lo que vamos a ver aquí, de cómo nos vamos a encontrar con el Señor acá. Hoy estamos en dos polos. Yo ahí le he puesto, esto se lo copié a un comentarista. Dice que estamos en una etapa de sinaístas o sinaifóbicos. Sinaístas son aquellas iglesias en las que todo tiene que ser show. Para que funcione todo tiene. Si no es un trueno relámpago, entonces esa iglesia es muy aburrida. Esa es la iglesia sinaísta. Quiere seguir repitiendo todas estas cosas que sucedieron allá en el Sinaí. Y entonces apagan las luces y las encienden, y hay luces de colores y esto, y hay humos, y hay show, y hay aquí, y hay expectativas. Si no hay un hermano que caiga de zapotazo, entonces no hubo culto. Si no echamos un demonio, entonces no pasó nada interesante. Si alguien no habló en lengua, si no pasó algo impresionante a mis sentidos, entonces esa iglesia es muy aburrida. Sinaístas. Pero también están los sinaifóbicos. Los sinaifóbicos son los que sienten que es demasiado incómodo pensar en un Dios así. Uy, y ese es el Dios que te enseña. No, niña, ese Dios muy terrible, ese Dios ni ganas de adorarlo me dan. El Dios son las iglesias sinaifóbicas. Desechan la revelación de Dios, lo que Él mismo ha revelado ser, y prefieren un culto más humano, un culto más relajado, un culto donde te hagan sentir bien, un culto donde el ser humano pueda controlar todo. Amado hermano, cuando estamos acá y la escritura es expuesta, hay cosas que usted no puede controlar. Hay pecados en su corazón de los cuales Dios va a traer cuenta, y usted no puede controlar eso. Tiene que invadirle un temor, y usted eso no lo puede controlar. Ese es el resultado no es algo que vamos a decir, hey, hagamos algo para que la gente se sienta bien, y tal vez llora. No vamos a controlar las emociones de nadie. Vamos a exponer la palabra, y usted va a ser incapaz de controlar lo que está sintiendo. Temor, asombro, reverencia. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Pastor, es una iglesia muy legalista. Si te estamos mostrando al Dios que se está revelando, es una iglesia bíblica. Aprende a temer al Señor para que puedas obedecer su ley. Fíjese que interesante la segunda característica. Él no solo se revela, sino que también es un Dios que habla. Versículo 19. ¿Está conmigo ahorita, iglesia? Fíjese, el sonido de la trompeta aumentaba, Moisés hablaba y Dios respondía. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Fíjese, y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites. Yo creo que esto que Dios le estaba diciendo a Moisés, todo el pueblo lo estaba escuchando,
Porque ese era el punto. El punto era que el pueblo estuviera delante para que el pueblo escuchara la voz de Dios hablar con Moisés. Eso fue lo que le dijo en el capítulo pasado, en el pasaje pasado que vimos desde el domingo. Yo voy a hablar contigo y la gente se va a dar cuenta que yo te hablé y te van a creer a ti para siempre. No es de que solo un par de truenos. Ajá, Moisés, ¿cómo sabemos que los truenos querían decir eso que vos decís que Dios dijo? ¿Acaso lees los truenos vos? ¿Sos lector de truenos hoy? No, yo creo que el Señor dio una instrucción directa a Moisés y todo el pueblo la estaba escuchando. Fíjese. Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Fíjese, el versículo 23 es bien interesante. Y Moisés le dice al Señor: Señor, el pueblo no va a subir al monte, porque tú ya nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. O sea, Señor, yo creo que está de más que yo baje y le vuelva a decir las mismas cosas que ya le dije al pueblo. Y es más, Señor, con todo esto que se está revelando, con toda esta experiencia que ellos están teniendo, yo creo que nadie se acercaría de forma irreverente. Y el Señor le dice: ve, desciende, vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Fíjense que es bien interesante porque a veces creemos que basta con decirle al pueblo una vez las cosas. Pero el mismo Señor dice: ni con todo esto que están viendo, porque pónganse con esto, ni con todo esto que están viendo el pueblo va a ser capaz de obedecerme. Porque el pueblo es un pueblo irreverente. Por lo tanto, ve y recuérdale una vez más que no se acerquen. Fíjese, a este pueblo se le recuerda 3 veces que Dios es santo y que no se tienen que secar, que hay límites, que tienen que consagrarse. Y ni aún consagrándose, los sacerdotes se consagraron y ni aún consagrados podían acercarse. No es aquellas personas, muchas personas creen que solo porque ya estamos limpios, aquí en el contexto, solo porque ya estamos limpios, entonces ahora sí podemos ir al monte y encontrarnos con el Señor. Momento. Los hizo consagrarse, les hizo lavar sus ropas, les hizo no tocar mujer, les hizo meditar en todo esto. Y una vez que ya estaban consagrados y todo, les dice: quédense ahí abajo, no suban. Porque todas estas cosas tampoco los hacía aceptables delante del Señor. Entonces fíjese qué interesante, Dios da unas instrucciones precisas, reiterando la advertencia una vez más. Y esto, no me voy a meter nuevamente a explicarlo todo, pero sí sacamos un principio, y es que Dios sigue hablando. Dios habló, dio instrucciones que el pueblo tenía que cumplir, y Dios sigue hablando hoy en día. Y son instrucciones que usted y yo tenemos que cumplir. Dios habla. Cada domingo, cada jueves, Dios habla. Cuando usted abre su palabra, Dios habla. A través del consejo de algún hermano, Dios habla. Dios sigue hablando hoy en día. Lastimosamente, muchos de nosotros queremos formas sobrenaturales en las que Dios nos habla, pero la Escritura es clara y dice que Dios ya dejó de hablar en esas formas en las que las hacía anteriormente, y hoy nos habla a través de Jesucristo, a través de su mensaje, a través del Evangelio. Si alguien te está enseñando a ti el Evangelio, te está hablando palabra de Dios. Dios está hablando, hermano. Si alguien te está exponiendo la palabra, Dios te está hablando, hermano. Por eso yo sí creo que es importante, que el mensaje tiene que ir lo más acorde a la Escritura posible, hermano. Huya de esas iglesias donde usted conoce más de la vida del pastor que de este Dios que se ha revelado.
Sabe dónde anduvo el pastor de viaje, sabe lo que está pasando con los hijos, sabe lo que le pasó cuando anduvo predicando en no sé dónde. Usted se puede la vida del pastor de pe a pa. Es más, hasta dice, este domingo no va a estar el pastor. Es que la vez pasada, no lo dijo en el púlpito, pero a mí me lo contó. Conoces más la vida del pastor que este Dios, que ha sido el Dios eterno y se ha revelado, y su revelación está para su instrucción desde hace miles de años acá plasmada. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? No, la vida del pastor entretiene, pero conocer la revelación de este Dios transforma. Y eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, eso es lo que tenemos que buscar. Este Dios que habla, amado hermano, ha dado instrucciones y fíjese, primero se revela como Él es y luego da las instrucciones. En el libro del Deuteronomio, vaya conmigo rapidito por favor, Deuteronomio capítulo 5. La palabra Deuteronomio quiere decir segunda ley. Y segunda ley no es porque sea una ley diferente, sino porque Moisés vuelve a repetir la ley al final de sus días. El libro del Deuteronomio es muy parecido al libro del Éxodo en cuanto a la explicación de la ley. Entonces, Deuteronomio capítulo 5, fíjese lo que Moisés hace nuevamente al principio, antes de recordarles todas las leyes que Dios ha mandado que el pueblo tiene que cumplir. Deuteronomio capítulo 5, versículo 4, les recuerda por qué hay que cumplirlas. Y les dice, cara a cara, el Señor habló con ustedes en el monte, en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes, para declararles la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Y Él les dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahí empieza a dar nuevamente los mandamientos. Versículo 22, estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Versículo 24, y dijiste, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. ¿Sabe cuál es la importancia de todo esto? Hermano, todo lo que usted viene a aprender aquí no es palabra de hombre. Todo lo que usted viene a aprender, la forma en la que perdonamos, la forma en la que pasamos por alto las ofensas, la forma en la que tenemos que guiar nuestra vida, la forma en la que tenemos que repartir los roles en el matrimonio, el hombre es líder y la mujer la ayuda idónea. Todas esas cosas no son inventos del pastor, hermano. Es Dios que habla con el hombre, es Dios que da instrucciones al hombre y el hombre tiene que seguirlas para poder vivir. Aquí no nos estamos inventando nada. Cuando Dios habla, el pueblo responde y responde en obediencia. Sabemos lo que Dios ha dicho de forma progresiva a través de las Escrituras. Y yo creo que es importante, y póngame atención con esto que le voy a explicar. Yo creo que esto es importante porque Dios en su palabra ha dejado decretos que usted tiene que acomodar a su vida. Dios no es una experiencia. Sí, es parte, ya, pero no solo es eso. Cada decreto, cada cosa que usted viene a aprender aquí en la Escritura, Dios espera que usted la ponga por práctica. ¿Se recuerda lo que dice la Gran Comisión? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Y ahí se queda en el montón. Predicar el Evangelio a toda criatura, ahí se queda en el montón. Pero la comisión no es esa. La gran comisión es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Hay cosas que usted viene aquí a aprender, que usted tiene que aplicarlas a su diario vivir. ¿Cómo confiar en el Señor? Tiene que aprender. ¿Cómo descansar en el Señor? Una de las cosas más complicadas, hermano. Una de las cosas más difíciles
Descansar en la voluntad del Señor, tener contentamiento, hermano, qué difícil. Tenga fe, tenga paz, tenga templanza, sea manso, sea humilde, qué cosas más difíciles. Y usted dice, pues sí, pero todos somos pecadores. Sí, y porque sos pecador, Dios te ha dado la forma en la que te tenés que relacionar con Él. Hay mandamientos que tenés que seguir, hay cosas que tenés que cumplir. Dios ha hablado y no es palabra de hombre. Diferente es que yo le diga, amado hermano, en esta iglesia todos aquí vamos a traer camisas blancas de hoy en adelante, palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. De hoy en adelante, y con mucho respeto lo digo, de hoy en adelante todas las hermanas van a venir tapadas de la cabecita. Porque si no, no ganan el cielo, hermano. Eso no lo dice en ninguna parte de la Escritura. Esa es palabra de hombre mal interpretada. Si usted no ofrenda, no es salvo, hermano. Como dice allá el falso profeta Maldonado, que entre más usted ofrenda, más segura tiene la entrada al cielo. Eso es mentira. Como lo dice Dante Gebel, me pasaron un día de esto, formas en las que Dante Gebel con qué amor responde a las personas que lo critican. Los humilla, hermano. Un tipo soberbio, un tipo orgulloso. Y ese es el pastor de multitudes. Ese tipo no conoce la palabra, predica muchas cosas bonitas acerca de la palabra, pero el carácter que la palabra quiere formar en él no lo tiene. Ni le interesa tenerlo. Pero cada quien con su relación, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, fíjese, para empezar, que el pastor, por ejemplo, 1 Timoteo 3, tiene que ser marido de una sola mujer, no tiene que ser pendenciero, tiene que ser humilde, amable con todos, amable con todos. Yo le podría poner ese versículo a Dante Gebel y con eso queda descalificado de su ministerio. Tener buen testimonio con los de afuera, eso dice la Escritura. Hermano, eso no me lo he inventado yo, ahí está en la Biblia. Cuando yo di la clase de cartas pastorales y pasamos por 1 Timoteo 3, dice la Escritura que el que anhela ser pastor, buena cosa desea, pero es necesario que el pastor sea marido de una sola mujer. Si usted tiene 2 o 3 o 4, usted está descalificado del ministerio. Viera la gente cómo se enojaba, hermano. O sea que usted me está diciendo que el pastor aquí, el que ha hecho tanta iglesia, el que ha hecho no sé qué, el que ha hecho aquí, el que ha hecho allá, está descalificado. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. No se equivoque. Así dice la Escritura. Pero a la gente le encanta. Claro, ojo, ¿por qué estamos hablando de esto? Repito, porque Dios ha hablado. Y lo que Dios habla no se cuestiona. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando ahorita? Ese es el Dios que se revela, ese es el Dios que adoramos. Es un Dios que se manifiesta con poder y es un Dios que da instrucciones específicas a su pueblo. Y también, para terminar, es un Dios que no cambia. Aquí se vaya conmigo a Hebreos 12, por favor. ¿Me está siguiendo, iglesia? Hebreos 12, 18, este texto lo leímos la semana pasada, pero creo que es importante regresar. Fíjese, el autor de Hebreos sí está haciendo un contraste con lo que sucedió en el Sinaí, pero más que un contraste, creo yo, está mostrando la forma final de las cosas. Allá en el Sinaí se mostró un monte, aquí también se muestra un monte, pero no es un monte cualquiera, es un monte superior. Allá en el Sinaí se mostraron truenos, relámpagos, aquí también, pero es algo superior. Allá hubo un mediador, aquí también, pero este mediador es superior. No es que sean formas contrarias. Allá teníamos la ley y ahora tenemos la gracia. No son formas contrarias, es la forma completa de las cosas.
La ley no es contraria a la gracia. La gracia es superior a la ley, pero siempre necesitamos la ley. Cristo es superior a Moisés, pero siempre necesitamos a Moisés para ser instruidos. La revelación a través de Jesucristo es superior a la revelación de allá del Sinaí, pero siempre necesitamos la revelación del Sinaí. Entonces fíjese lo que dice Hebreos 12:18, ¿lo tiene ya? Porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Fíjese, versículo 21, este es el Nuevo Testamento. Es tan importante lo que pasó allá que el autor de Hebreos lo trae a recalcar. Y dice versículo 21, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Es aquí donde Él habita eternamente. Esa es la forma final de lo que pasó allá en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios descendió para tener relación con su pueblo por un tiempo, pero luego se apartó de este monte. Pero Dios siempre ha estado en el monte Sión, en el monte eterno, allá en los cielos. Fíjese. Y a la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general. ¿Se recuerda la imagen de los ángeles que estábamos hablando? Yo sé que usted estaba pensando en uno, ahora imagínese miles. Así es como está en el cielo. A la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos allá en los cielos, y a Dios, el juez de todos. Fíjese cómo se presenta acá. No se presenta como un Dios tranquilo, se presenta como un Dios que está listo para juzgar. Así se está presentando Dios. Y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Si usted muere, va a estar acá. Se ha confiado en Jesucristo, por supuesto, va a estar acá en esta asamblea de justos hechos ya perfectos por la sangre de Cristo. Y a Jesús, este es el gran tema, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Sabe por qué habla mejor que la sangre de Abel? Porque dice la Escritura que la sangre de Abel buscaba venganza y la sangre de Cristo clama el perdón. No es de que una cosa sea diferente a la otra o contraria, es el punto final. Dios sí se vengó de los pecadores que atentaron en contra de Él, pero se vengó a través de Jesucristo, y por eso la sangre de Jesucristo clama perdón, no justicia. Por eso es una sangre superior, es una sangre final, es una sangre que hace completo toda la experiencia del cristianismo. Entonces fíjese, quiero rapidito contarle algunas cosas del Antiguo Testamento al Nuevo. Hay cosas que se le llaman continuidad y descontinuidad. Continuidad es qué cosas siguen siendo iguales, y descontinuidad, qué cosas cambiaron. Fíjese, y cuando hablamos de una descontinuidad, Dios puede cambiar en métodos y en formas de hacer las cosas. Póngame atención con esto, rapidito. Dios puede cambiar los métodos y las formas de hacer las cosas. Hebreos 1, ahí está, no me voy a perder Hebreos 12 que ya volvemos. Hebreos 1, vaya ahí rapidito. Ya no habla por medio de truenos, relámpagos y formas así de trompeta. Pero mire lo que dice Hebreos 1, ¿lo tiene? Fíjese, dice: Dios habiendo hablado mucho tiempo. Esta es una carta que se llama Hebreos porque está dirigida a personas de trasfondo judío. Entonces ellos entienden perfectamente qué es lo que pasó en el Sinaí. Pero mire, ahora dice: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. ¿De qué maneras habló? Apareciéndose en esas teofanías, en estas formas maravillosas. También lo hizo a través de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado
por su Hijo. Ya Dios no solamente nos da un mensaje, sino que nos da el mensaje. Juan 1:1 dice que el Verbo se hizo carne. La palabra se encarnó. Ya la palabra ya no era un trueno, era algo más maravilloso que un trueno. Jesucristo encarnado, eso es mucho más maravilloso, hermano. Entender todo lo que tuvo que pasar para que Jesús abandonara su trono, su forma y todo, y pudiese encarnarse en un hombre y tener todas las limitantes. Hermano, eso habla más de Dios que cualquier cosa. Eso habla más eso tiene que dar más temor. La gente dice, pero es que ahora Jesucristo, y Jesucristo ya no causa miedo. Es todo lo contrario. Si usted entiende que Dios se tuvo que encarnar para matar a su propio Hijo, eso tendría que darle más temor aún. Los truenos son impersonales hasta cierto punto, pero que Jesucristo venga a morir y a pagar por ti es algo personal, hermano. Y que Dios haya tomado a su Hijo y lo haya crucificado en una cruz en tu lugar, eso habla más que cualquier trueno. Eso habla más de la severidad de Dios que cualquier cosa. Eso habla más de la justicia de Dios. Eso habla más del temor de Dios que cualquier otra cosa. También habla de su amor, habla de su misericordia, por supuesto, pero no deja de dar temor. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Ya no es un monte imponente, sino su Hijo manso y humilde. Pero el hecho que sea manso, a usted le tiene que preocupar. ¿Ha visto esos toros? Grandes, imponentes. Dice, no, es manso, es mansito. Mansito quiere decir de que tiene la capacidad de dañarte, pero no lo va a hacer. No quiere decir que es bobito, que es tontito. Eso no quiere decir manso. Manso quiere decir que tiene la capacidad de destruirte, pero no lo va a hacer. Jesucristo ya no habla a través de un monte imponente, pero sí habla siempre siendo imponente y no queriéndote destruir del todo. Y ya no es a través de un mediador mortal, sino de un mediador eterno. Jesucristo, dice Hebreos 8, vaya conmigo ahí rapidito. Hebreos 8:6. Dice, ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiese buscado lugar para el segundo. Aquel pacto estaba basado en su obediencia. Este pacto está basado en la obediencia de Él, la cual es perfecta, por eso es mejor. Esas cosas cambiaron. Esas cosas cambiaron radicalmente. Pero hay cosas que no cambian. Vaya conmigo a Hebreos 12 nuevamente. Con esto voy aterrizando. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Todo lo que cambió. Mira lo que dice el versículo 25. A pesar de que hay muchas cosas que cambiaron, hay cosas que no cambiaron. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. La advertencia está puesta nuevamente. Sí, Jesús vino, Jesús murió, pero tengan cuidado de no rechazarlo. Tengan cuidado, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Sí, es mucho superior, pero el temor debe ser superior también. Esa es la idea, fíjese. Su voz hizo temblar la tierra allá en el pasado. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Ve cómo se agrava la situación? Sí, las promesas son mejores, el pacto es mejor, la gracia es mejor que la ley, pero al mismo tiempo rechazar estas cosas es peor todavía.
Porque allá el monte tembló, pero con esta palabra va a temblar no solo el monte, sino también los cielos. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas. Fíjense, aquí está diciendo que va a destruir todo. Allá no se destruyó, aquí sí se va a destruir. Por lo cual, versículo 28, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, entonces fíjese cómo tenemos que responder: con gratitud, mediante el cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. ¿Ve que es lo mismo? Es que no, hoy entramos confiadamente, pero ¿qué significa entrar confiadamente? Significa entrar con temor. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es. No dice fue, no dice será, dice Dios, nuestro Dios es fuego consumidor. Nuevo Testamento, el autor de Hebreos te manda a que disfrutes de este nuevo pacto. Te manda a que disfrutes de esta libertad que hoy tenés en Cristo. Te manda a que disfrutes de esta unión tan sin igual que hoy tenés con el Padre a través de Jesús, pero al mismo tiempo te dice: tené cuidado porque Dios sigue siendo el Dios grave, terrible, santo, temeroso. Dios es fuego consumidor y lo ha demostrado en el Sinaí, en el Calvario. Consumió a su Hijo Jesucristo. En la iglesia con Ananías y Zafira, matando personas que mintieron. Y también se mostrará como el fuego consumidor cuando se revele por completo. La única forma de ser reconciliados es a través de Jesús. Si usted no ha creído, entregado su vida a Jesús, hoy es el momento. Dios no va a tener misericordia de aquellos que estén fuera de su pacto, pero aquellos que están en su pacto podrán estar adorándole a Él, su gloria eterna por siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Una vez más, Señor, pedimos que bendigas tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más aprender de ella. Hemos entendido que eres un Dios que se revela, un Dios que habla, y un Dios que, a pesar que ha hecho las cosas diferentes a través de los tiempos, tú sigues siendo el mismo. Por eso hoy, Señor, queremos reconocer que sigues siendo el Dios temible. Queremos pedirte, Señor, que pongas en nuestros corazones ese asombro, pero al mismo tiempo ese temor de verte a ti tal cual eres, de verte a ti a través de Jesucristo. Perdónanos, Señor, por la imagen tan distorsionada que hemos tenido por tanto tiempo. Una imagen que no nos ha traído más que ocasiones para ser irreverentes a ti. Hoy, Señor, te pido que cambies nuestros corazones. Hoy te pido, Señor, que infundas en nosotros esta visión acerca de quién eres, de cómo eres, para que al acercarnos a ti, nos acerquemos con anhelo, con confianza, con expectativa, pero al mismo tiempo, Señor, que nos acerquemos con temor, con reverencia, con respeto. Eres un Dios que nos ha aceptado en Jesús, pero sigue siendo el mismo fuego consumidor que antes eras. Cante con nosotros esta
alabanza. Ante la belleza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego. Vamos, cante con nosotros. De tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria del Hijo de Dios. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable. Es tu gloria, Dios. ayúdanos, Señor, a tener esa perspectiva tan maravillosa de quién eres y verlo, Señor, de una forma más clara, de una forma más enfática con lo que pasó en la cruz del Calvario. Por amor a tu santidad, mataste a tu Hijo. Por amor a nosotros, a través de esa muerte nos diste el perdón. Hoy queremos agradecerte, Señor, por haber logrado en la cruz algo que nosotros jamás hubiésemos podido lograr.